Buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Sobre todo teniendo en cuenta las horas que son. A estas horas no... Esto no es humano. Agradeceros sobre todo a los que salisteis ayer, hicisteis networking, porque tenéis doble mérito el estar aquí. Menos mal que esto va a ser apasionante y esperemos no defraudaros. Durante la próxima hora vamos a tener la oportunidad de hablar de la seguridad en infraestructuras con tres de nuestros expertos. Yo espero que sea estoy seguro que va a ser del interés de todo el público. Vamos a abordar, yo creo que una parte muy amplia de la problemática de infraestructuras. Yo creo que vamos a tratar temas nuevos o temas novedosos, es decir, las nuevas amenazas y vamos a mirar, yo creo que también un poco al futuro, lo que se está haciendo ahora puntero y también lo que va a venir o cuáles son los próximos pasos, con lo cual yo creo que va a ser una sesión, yo creo que muy bonita. Yo voy a presentar a nuestros tres ponentes rápidamente, porque a mí lo que me interesa es que los que hablen sean ellos, y vamos a hacer un formato de 3 presentaciones más breves posiblemente de lo que sería necesario, para luego dejar una última parte de preguntas o de debate. Entonces, sin más dilación, pues voy a empezar a presentar a la primera de nuestros ponentes, que es Pilar Martín Peinador. Ella viene en representación de AENA, concretamente ella trabaja en el aeropuerto de Madrid-Barajas, es responsable del APM, del aeropuerto de Madrid-Barajas. Pilar posee un grado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de León y es ingeniero técnico aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Pilar ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la consultoría y de la ingeniería, inicialmente pues, en Ernst & Young, en la implantación de SAP para el sector energético, y posteriormente ligada al campo sobre todo de la seguridad como consultor en Plan Barajas para 2 importantes ingenierías, INECO e IDON. Actualmente, pues, como decía, y bajo la división del Departamento de Ingeniería y Mantenimiento, es la jefa de sección del APM en el aeropuerto de Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. En segundo lugar, vamos a tener el honor de escuchar a Tony Cass. El señor Tony Cass es doctor en Ciencias Químicas y viene hoy aquí en representación a la Royal Industry Fire Association en calidad de presidente internacional. De su dilatada carrera, tiene más de 30 años de experiencia, pues destaca sobre todo su experiencia en el campo de la seguridad, especialmente en la seguridad contra incendios, y también destacar que ha trabajado en un montón de ámbitos, desde el transporte público, que ha sido responsable de seguridad en el Metro de Londres, ha trabajado en la construcción del túnel y demás, pero también de otras actividades de alto riesgo. Pues, ha trabajado en la industria química, en la industria farmacéutica, en la aviación civil y militar. La verdad es que, y luego pues también la actividad del señor Cass en el campo de la regulación y la normativa y la investigación pues es también destacable. Pues es miembro de los principales, en algunos casos miembro y presidente o tiene un cargo importante de las principales instituciones internacionales relacionadas con la seguridad, como el Institution of Fire Engineers, British Standard Institute o la NFPA Internacional. Y por último cerrará la sesión Aurelio Rojo, también un conocido nuestro y buen amigo. Aurelio Rojo es doctor ingeniero eléctrico y ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito ferroviario con responsabilidades en materia de seguridad y protección contra incendios, principalmente en Metro de Madrid, donde fue durante más de 10 años director de operaciones y tuvo a su cargo pues, toda la red de más de 250 estaciones y más de 300 kilómetros eminentemente subterránea. Creo que Aurelio, aún así, dormías alguna noche, ¿no? Tranquilo. Pocas. Decir que en el ámbito internacional destaca su pertenencia a la AMIS, la Asociación Latinoamérica de Metropolitanos, de la que ha sido secretario general, y la presidencia de APICI, que actualmente ostenta y en representación de la cual nos acompañan aquí.
Y bueno, pues también cabe señalar la actividad docente y de investigación. Es codirector en el Máster de Ingeniería de Protección contra Incendios y profesor en el Máster Ferroviario en la Escuela de Ingeniería Pontificia de la Universidad de Comillas. Y por mi parte, no digo más, le cedo la palabra a Pilar. Muchas gracias, Pilar. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Mafre su invitación a estas jornadas. Es la primera vez que vengo a un evento de estos, con lo cual, pues la verdad estoy muy sorprendida y muy agradecida. Y la verdad es que me parece una oportunidad única para poder dar a conocer el sistema automático de transporte de pasajeros que tenemos en el aeropuerto Madrid-Barajas. Nosotros comúnmente le llamamos APM, que las siglas significan Automatic People Mover, y realmente es una instalación bastante singular, bastante particular y crítica en el aeropuerto, ¿no? Entonces, antes de comenzar a describiros un poco lo que es el APM o el sistema o sus principales componentes, aquí podemos ver un plano general de lo que es el aeropuerto. Podemos ver la zona de T123, es que no sé muy bien esto como... Bueno, la zona de T123, que no sé si se ve, ahí. La zona de T123, ¿vale? El nuevo terminal T4 y T4S, que son los dos nuevos terminales que se hicieron como consecuencia de la ampliación del aeropuerto de Barajas, el denominado Plan Barajas, y luego conectando la T4 y satélite, ahí se ha dibujado una línea así en color azul clarito que está señalando el APM, ¿no? Entonces, solamente por el planteamiento de la T4 y satélite, pues surgió la necesidad de tener el APM, ¿no? Entonces, a la hora de plantearse el sistema, las opciones que teníamos era, por un lado necesitábamos un sistema que tuviera alta capacidad, un alto nivel de servicio, que fuera cómodo, seguro. Luego necesitábamos cubrir una distancia relativamente pequeña, pero que eran como aproximadamente 2 kilómetros, en el menor tiempo posible y que tuviera alta frecuencia. Entonces, las opciones se plantearon autobús, pasarela y el APM. Por supuesto, se eligió como mejor solución pues, el APM, y el modelo elegido fue el sistema Innovia APM 100 de la empresa Bombardier. Y cuando se decidió, pues es el primero y único sistema APM en España, ¿no? Como característica así singular, lo que tiene es un sistema totalmente automático y sin conductor. También es una infraestructura que está situada en el interior de otra infraestructura, que es un túnel subterráneo, que es el que se puede ver, el que se puede ver aquí en esta sección, ¿vale? Entonces, este es el denominado TSA. El TSA son dos niveles, el nivel superior y el nivel inferior. Por el nivel inferior, en los tres vanos, circula el SATE, que es el sistema automático de transporte de equipajes que lleva las maletas de la T4 al satélite. Y en el nivel superior, en los dos viales laterales, son viales dedicados a viales carreteros, y el nivel central es donde está situado el APM, que es un vano de unos 13 metros más o menos de ancho por 6,40 de alto, ¿vale? Esta infraestructura de TSA, la parte es una estructura calculada para soportar el peso de aviones en plataforma, ¿vale? Que es el que conecta por aquí se ven las pistas y los aviones rodando y tal. Entonces, es una estructura bastante singular. Como características así principales, pues los trenes están formados por 3 vehículos, los pasajeros máximos por vehículo son 76, luego tiene una alta capacidad de transporte de unos 6.500 pasajeros por hora y por dirección. La duración del viaje son de unos 3 minutos y medio, velocidad máxima pues se puede llegar a 48 kilómetros por hora, o sea que, bueno. Aquí en esta diapositiva os he mostrado una disposición funcional de cómo está dispuesto lo que es todo el sistema APM, ¿no? Entonces, aquí se puede ver todo el área de mantenimiento, ¿vale? Con 4 muelles, con los cambios, las 2 estaciones, o sea, tiene 2 estaciones, que es la de T4, con andenes laterales en T4, y la de satélite, que tiene un único andén central, y luego la multitud de cambios, que son todos estos que están marcados aquí como corchetes, que tenemos cambios de vía 21. Entonces, estos cambios de vía lo que permiten es mucha flexibilidad a la hora de funcionar con las determinadas rutas. En cuanto a las estaciones, aquí os muestro fotos que seguro que lo habéis visto cada vez que voláis y tal, pues estación T4, el satélite, y aquí como curiosidad tengo lo que os he marcado, lo que son puertas BERT, que son estas puertas que están construidas en muros de cristal,
Son puertas automatizadas de cristal y son unas puertas que para garantizar la seguridad de pasajeros para que no puedan acceder al andén en ausencia de trenes. Entonces, se abren automáticamente a la llegada del tren a la estación, ¿vale? Además, las estaciones, por seguridad también, están provistas de paneles de mensaje variable, megafonía, que cada 5 minutos se actualiza la información de la llegada del nuevo tren. Y luego, como curiosidad, también es que en la estación hay un dispositivo, un botón, ¿vale?, que es el botón de llamada de tren. Actualmente, además de este botón, que se pulsa de forma manual, esto es para periodos de baja demanda. Hay un sistema automático de detección de presencia para automatizar esta llamada al tren, ¿vale? Entonces, en cuanto se detecta que hay pasajeros en el andén en el periodo de baja demanda, pues el tren acudiría a la estación. Aquí, a continuación, os mostramos un poco una visión general de lo que es, de la parte de instalaciones fijas, pues el área de mantenimiento. Es un área bastante grande, de unos 11.000 metros cuadrados, en donde está integrado en el edificio principal, o sea, que está en la planta -2 del edificio terminal T4. Aquí dentro pues, se hace todo tipo de actuaciones, tanto mantenimientos ligeros, pesados, las pruebas, limpieza, pues todo lo que sea necesario para los vehículos. Los vehículos entraron en el 2006 y no han vuelto a salir de la instalación desde entonces. Entonces, ahí se le hace todo lo que necesiten. En cuanto a las subestaciones, es otra parte muy, importantísima y fundamental, puesto que es la que proporciona la alimentación al carril de potencia a 600 voltios, que es con lo que están alimentados los trenes. Hay 5 subestaciones eléctricas, una en cada estación, una en la estación terminal NET y otra en el satélite, y luego las otras 3 están distribuidas a lo largo del vial. Están provistas de compuertas cortafuegos, tienen detección y extinción por FM200. Aquí podéis ver el área del centro de control. El centro de control es como si dijéramos la sala, pues como supongo que en metro, que será bastante más grande o tal, pero bueno, esta es nuestra sala en donde desde aquí se hace toda la supervisión y monitorización de toda la operación del sistema. Desde aquí se puede hacer el registro, el despacho y el registro de los trenes. Y aquí, además, se controlan absolutamente todas las demás instalaciones. Pues el sistema PDS de energía, que hay un panel aquí que no se ve porque está bastante oscuro. Aquí también se reciben todas las alarmas del sistema. Este es un esquema, como si dijéramos un SCADA, de la disposición funcional que os he mostrado antes, pues cómo estarían dispuestos para ver los trenes. En estas cámaras, pues entonces se pueden ver lo que son las llegadas y las salidas. Perdonad. Entonces, en general, pues todo lo que se puede hacer desde el centro de control. Aquí os muestro lo que es el túnel por dentro, ¿vale? Entonces, como curiosidad y como complemento a la seguridad dentro del túnel, puesto que es una infraestructura sin conductor y en donde se meten los pasajeros y ahí van, pues se pensó que para facilitar la evacuación y en problemas, si había algún problema de emergencia y tal, pues entonces se construyó una pasarela de emergencia, que no sé si la podéis ver, pasarela de emergencia peatonal, ¿vale?, a ambos lados del vial, que está al mismo nivel que el suelo del vehículo, de forma que la evacuación pues, se hace a través de la pasarela. A través de esa pasarela se puede acceder a las puertas de evacuación del TSA que da a los viales carreteros. El túnel está provisto de compuertas de ventilación cortafuegos a lo largo del túnel. Hay iluminación adicional de evacuación, que son estas lámparas que parece de emergencia, pero son de iluminación adicional para, en caso de evacuación, pues, dotar de más luz al túnel. Por supuesto, el túnel está dotado de circuito cerrado de televisión, hay más de 100 cámaras fijas a lo largo del túnel, más las 38 embarcadas de cada vehículo. En cuanto a detección de incendios, es detección por fibroláser y luego la extinción de incendios, hay vías en el túnel. Y la extracción de humos está controlada por el centro de control de túneles, puesto que la extracción la manda y la dirige el centro de control de túneles del TSA. Además, como en caso de emergencia y en caso de que tuvieran que entrar en la instalación los bomberos, en cada puerta de emergencia podemos encontrar lo que aparece, un interfono y un pulsador de emergencia, que lo que hace es garantizar el corte de tensión en la zona afectada del vial. Aquí os muestro un poco general las características propias de lo que es la flota de la APM. Está formado por 19 vehículos, tiene una estructura de aluminio y acero, lo cual dota de bastante seguridad y resistencia al choque, cristales de seguridad, detección y extinción en cada vehículo.
asideros para sujetarse, es totalmente accesible para PMRs y quizá lo más singular es que están dotados de unos sensores de presión en las puertas para garantizar que cuando el tren está detenido no atrapa a los pasajeros, no se queden pasajeros atrapados. Y además están dotados de un mecanismo de seguridad que evita que el vehículo de cualquier manera pueda abrirse de forma manual durante el viaje. En cuanto a la operación, podemos decir que es una operación ininterrumpida. Por tanto, funciona a las 24 horas del día, pero adaptando, no es siempre el mismo horario, sino que está adaptando la capacidad a la demanda del aeropuerto. Está distribuido en tramos horarios, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos organizado 4 horas y media por la noche para hacer el mantenimiento del vial, de forma que aquí en la parte derecha superior vemos la ruta. En esta ruta, por ejemplo, en este esquema, lo que está en rojo es el vial que está en mantenimiento, con lo cual está fuera de servicio, y por el verde es por el sentido de lo que circularía. Con lo cual, tanto la ida, o sea, las salidas de pasajeros de T4 a satélite, como la llegada, como los que vienen del satélite hacia T4, irían por el mismo camino, ¿vale? Mientras que la ruta normal, la forma normal de operar es la que mostramos aquí abajo, que es normal loop, y es pues haciendo un bucle y utilizando los cambios aquí que tenemos, pues por X4 y ya vuelve para acá. Los horarios, pues hora pico, que es cuando funcionamos con 4 trenes, en hora llano con 2 y con 3 y en hora valle con 2 trenes. Normalmente el periodo que tenemos de 2 trenes es lo que denominamos de bajo demanda, con lo cual, así por tema de eficiencia energética y tal, pues no está el tren continuamente funcionando, salvo que sea demandado. Aquí os quiero mostrar un poco para que veáis un poco de qué volumen estamos manejando en cuanto a pasajeros y kilómetros. Pues el APM para el año 2016 transportó un total de más de 10 millones de pasajeros, prácticamente equilibrado totalmente en salidas que en llegadas. Y además habría que añadir pues, los datos de tripulaciones y trabajadores del aeropuerto que no están aquí sumados, ¿no? Y en términos de kilómetros de flota, pues ha recorrido prácticamente 1 millón de kilómetros. Como dato curioso y característica pues, que le aporta más seguridad y más calidad al servicio, pues el servicio del transporte por el sistema APM está certificado por AENOR con la norma UNE 13816 desde el año 2008 y desde entonces hemos ido renovando este certificado cada 3 años hasta el momento actual. Y por último, como dato más relevante y nuestros indicadores para ver un poco cómo estamos y qué idea y cómo va el sistema y si hacemos las cosas bien o mal, pues tenemos por un lado la valoración de pasajeros, ¿vale? Valoración de pasajeros y usuarios en general de la APM, que para este año 2016 pues la nota que nos han otorgado ha sido de un 8,76, en donde los criterios generales pues sobre los que se ha preguntado han sido funcionamiento del servicio, con una nota muy alta del 9, no lo veo bien, del 9,12, casi sobresaliente, sobresaliente. La seguridad también está en un punto muy alto, que es el 9, y servicio de información y confort son los aspectos quizá un poco menos valorados, ¿vale? Y en términos de disponibilidad del sistema, pues la disponibilidad del año 2016 ha sido del 99,85% y aquí os muestro una evolución de lo que es toda la disponibilidad del sistema desde sus inicios, desde el año 2006 hasta la fecha actual, y que es bastante elevada y como media total tenemos de un 99,87%. Y nada más, y esto es todo y espero que os haya parecido interesante la APM, si hayáis conocido algo más. Muchas gracias, ¿Vale? Pilar. Bueno, luego... Luego abriremos una ronda de preguntas y podremos preguntar a Pilar cualquier duda. Damos paso a Tony. Tony, por favor. Todo lo que sé decir, he intentado aprender más, pero es lo único que he conseguido aprender. Buenos días y muchísimas gracias a Mafre. Esta conferencia es fantástica y espero no fastidiarla ahora. Y bueno, estoy aquí al fondo. I'm at the back.
Ya me ve, sí. Bien. Si tiene algún problema la intérprete, por favor, hay que mover el cuerpo, hay que mover los brazos hacia arriba si la situación es realmente mala. Y si nos acordamos de una película. Ah, sí, estamos viendo. No la he visto, no he visto la película. En ese caso hay que quitarse las bragas rojas para que las vea el conductor. Bueno, esto es algo de lo que vimos anoche con el flamenco. Bien, quiero hablar un poco de la asociación que me ha permitido venir y hacer esta presentación hoy. La Asociación Rail Industry Fire Association. No tenemos fondos gubernamentales, somos independientes. Cuesta 50 euros el ser miembro de la asociación. Si alguien tiene una empresa, ya cuesta 200 euros, así que es muy económico. Tenemos una reunión en Londres en julio, el 14. Ahora me gustaría hablar un poco de mí mismo, presentarme. He sido nombrado director de infraestructuras de una empresa independiente de ingenieros especializados en incendios. Y me han dado la idea de utilizar unas postales y es lo que voy a hacer, enviar postales a todos los que me den su tarjeta de visita. Así que en primer lugar me gustaría decir que bueno, todos hablamos lenguas diferentes, idiomas distintos y lo primero que debemos hacer es comprender cuál es la definición de seguridad. This happened recently because, as you know, we're not living in very simple times now. We have to... Tenemos que considerar el riesgo, tenemos que considerar cuál es el objetivo principal que tenemos. Cuando trabajaba en el metro de Londres, nuestro objetivo era llevar a los pasajeros de un lugar a otro. Y lo único importante era el tiempo. Aquí tenemos dos definiciones importantes para safety y para security. Seguridad en inglés. Para safety es la condición de ser protegidos de algo y la poca probabilidad de provocar un peligro, un riesgo o una lesión. Y la seguridad, el término inglés security, es el estado de estar libre de cualquier peligro o amenaza. No sé si ven la diferencia entre los dos. Son dos términos distintos en inglés. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Riesgo es la única diferencia. Y es ahí. ¿Y qué es el riesgo y por qué es importante? A la derecha hay una imagen que no se ve muy bien. Es algo muy antiguo. Ahí tenemos la escala de riesgo en el 88. Y el año que viene, no sé, creo que estamos hablando ya de 30 años de diferencia, ¿no? Y la probabilidad de morir en función de lo que se hace y la mayor probabilidad de sufrir un accidente es ponerse los calcetines al levantarse por la mañana. Y aquí tenemos una única muerte en el menor riesgo en 2.500 millones de viajes de avión. Realmente para morir en un accidente de avión hay que cubrir la distancia entre la Tierra y el Sol, porque realmente es lo más seguro volar en avión. El impacto es lo que marca la diferencia, por eso que es la preocupación de la sociedad. Vamos a ver dos imágenes un poco que afectan bastante porque vemos el impacto, que realmente es el que afecta el impacto. ¿Cuál de estas dos situaciones piensan que es más peligrosa? Si piensan que la izquierda es más peligrosa que la de la derecha. La izquierda más peligrosa, levanten la mano los que piensen que los de la izquierda es más peligroso. ¿Y quién piensa que lo de la derecha es más peligroso con el tren en el túnel? Bueno, vemos que está la cosa bastante equilibrada, es como en el Parlamento. Y a la derecha, con el tren, que es
está ahí en el túnel, es la situación de mayor riesgo. Bueno, hace bastante calor aquí y en el túnel la temperatura media suele ser de 42-45 centímetros. Si un tren está parado unos 2 o 3 minutos dentro de un túnel, la temperatura dentro del tren sube tanto que empezamos a perder la conciencia porque es demasiado alta la temperatura para el cerebro. ¿Cuál de estas dos imágenes tiene un mayor impacto? Vamos a votar otra vez. A la derecha es Compostela de Santiago, el accidente que tuvo allí lugar. Es algo realmente muy cercano a todos los aquí presentes. Y a la izquierda fue un accidente en el norte de Inglaterra. Fue consecuencia de un mal mantenimiento y que un ingeniero no prestó atención a una tarea muy concreta. La imagen de la izquierda fue un error de mantenimiento debido a un error humano y a la derecha fue exceso de velocidad. A la izquierda hubo un incendio, se produjo un incendio, y a la derecha solo descarrilamiento y no demasiadas personas que sufrieron lesiones. Dos eventos muy diferentes más o menos similares con efectos diferentes. Mafre trabaja en el sector petroquímico, del petróleo y el gas, y cuando consideramos una refinería nos planteamos esta pregunta: ¿este lugar es más o menos peligroso que un ferrocarril? ¿Que una vía de tren? ¿Quién piensa que es más peligroso una refinería que una vía de ferrocarril? ¿Dónde hay más peligro? ¿En la refinería? Sí, es cierto. Aquí hay también una vía férrea atrás y aquí hubo un gran riesgo porque tenían todo el equipamiento pero no tenían suficiente suministro de agua para garantizar la protección contra incendios y querían cerrárselo. Hay que tener siempre la visión global. Puedes tener un sistema muy bueno, pero si no tienes suficiente agua no funcionará. A la derecha es mi universidad y ahí se ve también que hay un tercer piso. Y en el Reino Unido se suele pensar que en las dos primeras plantas estamos seguros y si uno está ya en la tercera planta hay que prever un medio de evacuación, pero no es así como nos gusta ahora evacuar de los edificios actualmente y hay que tener cuidado con la ingeniería de protección de incendios, hay que preverlo desde el principio, desde el momento de la construcción. A la izquierda vemos la construcción de una nueva zona en la estación Victoria. Desde aquí salía el Orient Express antiguamente y ahora cuando alguien quiere coger el Eurotúnel pues también se dirige aquí. Y esta zona de trabajo fue muy compleja. Tuvimos que hacer muchos ejercicios para garantizar que iban a seguir funcionando los trenes al tiempo que se desarrollaban las obras. También hubo mucho entrenamiento de emergencia en los equipos para los túneles. Había 2.000 o 3.000 personas trabajando, excavando el túnel. El nivel de seguridad tiene que ser el mismo para todas las personas. Y los ejercicios de emergencia incluyen un ejercicio de rescatar al rey del túnel, al que llamamos así. El rey del túnel es el que tiene la autoridad de todas las obras. Y si el rey del túnel tiene problemas, todo el mundo tiene problemas. En cuanto a la gestión de incidentes, en la construcción y en el uso, existen distintas organizaciones, distintas maneras de estructurar la seguridad. Está muy bien hablar la misma lengua
en el ámbito del ferrocarril y los que responden a las emergencias. Yo era el experto en el centro. Tenemos también un centro de control parecido al que nos ha enseñado Pilar, y el trabajo ahí fundamental es la coordinación. Y tenemos a la policía, la protección de incendios y las ambulancias. Todo el mundo tiene que saber qué es lo que debe hacer. Y aquí tenemos un resumen muy breve. Tenemos el nivel oro estratégico, es decir, que hay una persona de cada infraestructura o de cada estructura que es la responsable. Si uno está en el plata, está en la etapa táctica, cerca de los incidentes, y si uno está en bronce, está bajo la dirección de plata. Se produjo el ataque del puente de Westminster hace unas semanas y se cerró la estación del metro. Después se produjo el ataque de Manchester y se cerró la línea principal de Victoria durante 2 días y medio. Después se produjo el ataque al puente de Londres y se cerró la estación de Londres durante 4 días seguidos como consecuencia. Y todas las personas responsables hicieron su función. Y durante un incidente de larga duración hay que enviar a estas personas a casa pronto porque van a trabajar al día siguiente. Así que el día del accidente de Westminster, cuando fui a la brigada antiincendios, no había nadie porque todo el mundo se había ido a casa pronto, porque al día siguiente van a tener que seguir trabajando. Es importante que las personas que están directamente trabajando en el terreno descansen lo suficiente. Y en este nivel dan las instrucciones a los siguientes. Y cuando uno está en el nivel estratégico, a veces va a ser el comando táctico el que te diga lo que tienes que hacer. Así que uno tiene que ser bastante flexible. El mensaje que para mí es más importante es que hay que planificar, ensayar, revisar los ensayos, los ejercicios, volver a ensayar, volver a revisar, volver a ensayar, volver a ensayar, volver a ensayar y al final escribirlo todo. Esta imagen es de un ejercicio que nos costó muchísimo organizar. El coste fue probablemente similar al coste de esta conferencia tan fantástica. Y no sé si recuerdan la película Skyfall. Hay 2 trenes que tienen un accidente en la MI5. Hicimos algo parecido y queríamos que fuera emocionante y divertido. Así que los bomberos tenían unos vagones y reprodujimos esa misma escena de la película. Podéis buscar Exercise Unified Response y encontraréis ahí un vídeo, y era una semana fantástica. Yo al final me tenía que ir y así se probaría únicamente a la gente con los resultados, y me tuve que ir a Berlín. Pero realmente fue un ejercicio fantástico, aprendimos muchísimo y también nos lo pasamos bien. Aquí tenemos, para terminar, una imagen de mi máquina de escribir. Y si alguien tiene algún desafío, me encantaría que me lo mandarais. Si hay que darme con el dedo así, con nuevos retos, nuevos desafíos, que son lo que realmente me animan. Muchísimas gracias y pueden pensar unirse a nuestra asociación. Gracias, Tony. Thank you very much, Tony. Bueno, pues sin más dilación damos paso a Aurelio Rojo. Por favor, Aurelio. Buenos días. Aurelio, vamos bien de tiempo. Ya veo. En primer lugar, pues agradecer a Mafre Global Risks y a ISEMAP
por invitarme a estar otra vez con todos ustedes, con todos vosotros. Realmente es una relación de hace muchos años con los profesionales de MAFRE y SEMAF. Empezamos ya trabajando conjuntamente en Metro de Madrid, también en la Asociación Latinoamericana de Metros y en APICI, donde hemos organizado conjuntamente seminarios, estudios y hemos tenido realmente un aprendizaje común. En la presentación voy a hablar inicialmente un poquito de análisis de riesgo. Realmente lo que voy a contar es un poco pues, diversas experiencias y diversos aprendizajes que nos hacen ir implementando medidas de seguridad cada vez mayores en los metros. Además, hoy en día cada vez se están implantando en las grandes ciudades metros con grandes demandas. Hay trenes en los metros de Lima, de Bogotá, de México, donde pueden estar 2.000 personas en el interior y las medidas de seguridad cada vez tienen que ser mayores. El aprendizaje en algunos incendios relevantes. También fuimos aprendiendo a través de herramientas de simulación, herramientas de ingeniería que se hacen muy necesarias para el diseño, pero también para la operación de los sistemas tipo metro de una manera segura. El aprender y evaluar antes cuáles son los riesgos y cuáles van a ser los tiempos de evacuación, cuáles son los puntos críticos, pues son aspectos muy importantes. ¿Cuáles han sido los sistemas activos de protección contra incendios que hemos encontrado como más apropiados para el entorno subterráneo que representa un metro? Y después algunos ejemplos de simulación de evacuaciones en estaciones y en trenes. Bueno, pues en esta figura, ¿qué vemos? Pues vemos ahí una situación caótica. Vemos en las fotos de arriba, son fotos del metro de Caracas operando en condiciones normales. Entonces, vemos que la afluencia de viajeros es tremenda y, por lo tanto, lo que tenemos que considerar es que ante cualquier variación en la situación se puede producir una situación de pánico. Por lo tanto, tenemos que tener controlado la situación y estar informados de lo que pasa, y desde los puestos de mando y el personal que hay en las estaciones y los trenes, estar preparados ante cualquier incidencia que se produzca. En la parte de abajo es una foto de las cercanías de Sao Paulo, con andenes también muy congestionados, y vemos ahí a gente, a personas corriendo y saltando la vía. Pues bueno, cuando se produce una situación de riesgo y no sabemos qué es lo que pasa, pues entramos en pánico y en este caso, pues las personas lo que hacen es, en estampida, ir hacia el andén que está en el lado contrario, pero cruzando las vías. Realmente cuando se producen situaciones de pánico, pues el comportamiento humano es impredecible, ¿no? Bien, ¿qué situaciones se pueden dar de riesgo en un metro? Pues bueno, una de las situaciones principales de riesgo, por supuesto, es el incendio. Pero bueno, hay otras muchas, como están reflejadas aquí en la transparencia. Hay pues actos de terrorismo, hay actos de vandalismo, hay sabotajes, hay inundaciones, hay terremotos en algunos de los metros, en zonas sísmicas, hay atmósferas explosivas, como puede ser pues por filtración desde gasolineras o, por ejemplo, en la zona del aeropuerto, la construcción del aeropuerto de la línea, pues al principio había unas filtraciones de unos depósitos que ya no existen, pero que dejaron la zona donde está la línea 8 infiltrada, y ahí existe una monitorización total de la atmósfera, en el sentido de que si se detectaba en la fase de construcción alguna atmósfera explosiva, rápidamente se introducía un nivel de emergencia elevado. Esos sistemas todavía están hoy funcionando. Y después, bueno, pues derrumbes,
Hay veces que por la construcción de pilotes en puentes o en pilares de edificios, pues nos han penetrado en el túnel, incluso en algún tren automático como en Lyon, pues una superbroca de estas que hace pilotes entró en el túnel y rebanó el lateral de un tren automático que iba con viajeros. O sea, que puede pasar un poco de todo y, por lo tanto, en los planes de emergencia tenemos que tener previsto qué es lo que pasa. Las inundaciones son relativamente frecuentes, incluso en algunos metros que están por debajo del nivel del mar, o que el nivel freático es muy alto. Tienen que estar funcionando siempre las bombas de extracción de aguas, y si no funcionan, el metro se inunda. Bien, vamos a ver algunos incendios relevantes. Tenemos ya referencia de principios del siglo pasado. En la estación de Collonges de París hubo un incendio en un tren por un cortocircuito. El tren se evacuaron los viajeros en la estación y continuó hacia la estación siguiente, pero se quedó detenido en el túnel y produjo una gran cantidad de humo. Curiosamente, los viajeros que murieron fue como consecuencia del humo que se produjo por ese tren que se quedó detenido, y los viajeros que habían sido evacuados no a la estación no fueron evacuados al exterior. Incluso las referencias bibliográficas lo que indica es que se quedaron exigiendo la devolución del billete. Y entonces, en un momento dado, parece gracioso, pero murieron cerca de 80 personas, porque la gente se quedó protestando la devolución del billete. Total, que murieron 80 personas por efecto del humo del incendio del tren que había avanzado y se había quedado estacionado en el túnel. En el caso del incendio de la estación de King Cross en el metro de Londres, que Tony conoce bien, bueno, pues aquí se produjo un incendio en una de las escaleras mecánicas que conectaban los andenes de una de las líneas que pasan por la estación. En un momento dado se produjo una deflagración en el interior de la escalera. Esta era una escalera todavía antigua en aquellos momentos, de madera, y sin embargo seguía produciéndose, dándose servicio en las otras líneas, y había viajeros que entraban y salían por el vestíbulo. En un momento dado, justamente también cuando llegaban los bomberos, que también por algún problema de información al principio se fueron a otro acceso, pues se produjo la deflagración y bueno, pues hubo 31 muertos. Y bueno, aquí realmente hicieron la autoridad de seguridad de inspección del transporte hizo un informe relevante que realmente ha sido en muchos casos, con más de 100 recomendaciones, ha sido muchas veces la guía de qué es lo que se debe hacer con relación a la prevención de situaciones de emergencia. Nosotros, analizando también lo que se había producido, empezamos a continuación del Metro de Londres a investigar qué sistemas de extinción eran los más apropiados y decidimos implantar sistemas de agua nebulizada, como así también hicieron en el Metro de Londres. Otra de las características es que, lo apuntaba antes alguno de mis compañeros, que tiene que haber una coordinación total desde el puesto de control de lo que está pasando en las diferentes líneas. En un sistema de metro muy mallado, lo que pasa en una línea afecta a las otras y no se pueden tomar solamente decisiones pensando en el servicio en la línea que se está siendo afectada por una incidencia. Aquí en el metro de Bakú pues, fue uno de los mayores incidentes y fue también un incendio eléctrico en el interior de un tren, y muchas de las personas que murieron después de ser evacuadas a través del túnel, cuando estaban ya llegando a la estación donde iban a acceder al exterior, que estaba a cierta distancia, estaba ya del orden de 800 metros, el puesto de control
cambió el sentido de la ventilación por indicación de los bomberos. Y entonces las personas que estaban a punto de salir y que hasta ese momento no habían tenido humo en el camino de evacuación fueron totalmente inmersas por el humo provocado por el cambio de la ventilación, y cerca más de 100 personas de las que murieron fue por este cambio en la gestión. Por lo tanto, el conocer la gestión de la ventilación y cuál es el sentido de la evacuación y qué decisiones se toman es muy importante, después lo vamos a ver. En el incendio que se produjo en la estación del metro de Daegu, al principio del año 2003, bueno, aquí fue un acto vandálico, realmente era una persona que había tenido problemas, había sido despedido del metro, y lo que hizo fue verter un líquido y prenderlo fuego en uno de los trenes. Se evacuó a las personas que estaban en este tren, pero una mala gestión operacional hizo que permitiera a otro tren estacionarse en la vía que estaba al lado del tren que estaba incendiado. Además, este tren, aquí vemos a las personas que estaban en el interior del tren. El conductor pidió al puesto de mando instrucciones. Entonces, en vez de tomar ya decisiones o tener previsto en los protocolos qué había que hacer, pues pidió instrucciones. Para más inri, cuando fue a abrir las puertas, se equivocó, dio un interruptor y no pudo abrir las puertas. Total, que también aquí murieron cerca de 200 personas. Y gran parte de las víctimas fueron de los que estaban estacionados en este tren. En este caso, como en el metro de Bakú, los operadores y en este caso también el conductor del tren fueron procesados y fueron a la cárcel. O sea que son temas que además a nivel personal dan también una responsabilidad penal por una mala gestión personal o profesional. En el caso de un incendio provocado que tuvimos en el metro de Madrid, en la estación del Cruz del Rayo, aquí lo que se produjo fue en uno de los asientos se introdujeron unos papeles de periódicos. En aquella época esto era en el año 1990, los trenes todavía eran antiguos y tenían unos cómodos asientos de goma espuma. Y entonces unos mozalbetes introdujeron unos periódicos y lo quemaron. Entonces, daba además la casualidad que el extractor para renovar el aire de ese coche estaba justamente debajo de ese asiento. El conductor, cuando fue a intentar apagar un incendio, en principio no muy grande, no pudo porque estaba siendo activado por el sistema de extracción de ventilación, que en aquellos momentos no existía sistema de detección de humo, con lo cual se produjo el incendio del tren. Con antelación a que el conductor fuera ya a actuar con el extintor, habían actuado sobre el freno de emergencia unos viajeros en la estación, y entonces el tren se había quedado la mitad en el túnel y la mitad en la estación. Las normas de seguridad recomendadas por la Unión Internacional de Transporte lo que dicen es que si el tren está en la estación o por debajo de una velocidad de 10 km por hora, el freno de emergencia actúa y frena el tren. Si el freno de emergencia se actúa en la interestación cuando la velocidad es superior, lo que hace es que da un aviso al conductor, pero el tren llega a la estación siguiente porque se considera que es más seguro que el tren llegue a la estación siguiente en el poco tiempo que suele transcurrir en un metro hasta que se llega a la estación siguiente, que puede ser 1 o 2 minutos. En este caso se había quedado estacionado y bueno, se pudo evacuar a las personas por la estación, y además, de acuerdo con los protocolos de seguridad, el tren que venía por vía contraria se detuvo justamente antes de la zona donde estaba el tren con la incidencia de fuego, con lo cual evitó que se produjera una situación similar a la que se había producido en Daegu. Los viajeros de este tren fueron evacuados por la dirección opuesta y bueno, pues solamente hubo algunos atendidos por inhalación de humo y gracias a Dios no hubo mayores. Bien, pues entonces empezamos
en muchos casos, junto con ISEMAP, a analizar situaciones y vimos, bueno, pues la influencia que había de tener o no la ventilación funcionando con relación a los incendios y la carga de fuego que se producía. Este gráfico es importante y aquí lo que vemos, en esta zona de aquí, esta línea roja, son las temperaturas que se alcanzan cuando no está funcionando ningún tipo de ventilación. Este es un incendio en el túnel con una carga de fuego pues del orden de 2 o 4 megavatios. Hicimos diferentes hipótesis y entonces lo que vemos es que el ambiente no es sostenible, se alcanzan grandes temperaturas. Dependiendo de la situación del tren y del túnel, pues el humo no se controla mediante ventilación y puede tomar la dirección dependiendo de las presiones y sobrepresiones que se producen, pero que si se pone en marcha la ventilación o bien con caudal normal o bien con ventilación de emergencia, se produce un ambiente sostenible. Aquí vemos que la temperatura en la dirección en la que se debe hacer la evacuación es totalmente sostenible. Según en esta gráfica se ve, dependiendo de la carga de fuego estimada, cuál es la velocidad de aire que debe haber en el túnel. En el caso del Metro de Madrid es del orden de 2 metros por segundo. Por lo tanto, siempre tenemos que saber que la evacuación hay que hacerla en la dirección contraria de la ventilación de emergencia. Estuvimos evaluando diversos ensayos, modelizando diferentes situaciones con relación a incendios en el interior de metro. En este caso, por ejemplo, era modelizando el incendio en unas mochilas con ropa. Aquí vemos, bueno, pues diversos aspectos, como pueden ser la visibilidad, la dispersión del humo, la temperatura y la velocidad de cesión de calor, que es muy importante. En los trenes continuos, como son los trenes BOA que llamamos el Metro de Madrid, realmente lo que veíamos, por ejemplo, en este ensayo o en esta simulación, que después hicimos unos ensayos, pues es que se producía el incendio en la mochila, se autoextinguía. Sin embargo, la dispersión del humo a lo largo de todo el coche y la falta de oxígeno que provocaba era lo que realmente era preocupante. Un incendio que no se terminaba de desarrollar, los efectos eran importantes si no se controlaban. Por eso decidimos instalar sistemas de agua nebulizada que, entre otras funciones, otras prestaciones, lo que hacen es que son capaces de controlar y decantar el humo a lo largo de todo el tren. Esto ya lo hicimos en Metro de Madrid hace más de 12 años, ahora se están haciendo estudios y hay comisiones en las que participan nuestro amigo Tony, definiendo la normativa que se debe implantar a nivel europeo para implantar sistemas activos de extinción y sistemas de control del humo. Por lo tanto, el sistema de agua nebulizada consiste en un sistema que con muy poco volumen de agua, en el caso de los trenes, pues con 300 litros, sistemas de alta presión, pues a través de gotitas muy pequeñitas se puede apagar fácilmente un fuego por diferentes propiedades que tiene el agua nebulizada debido a las características de velocidad, de transferencia de calor por la superficie de las gotas, por absorción del calor, etcétera. Y tras ensayos que hicimos precisamente con ISEMAP en los laboratorios de San Agustín de Guadalís, en escaleras, en estaciones y después en los trenes, pues es un estándar que realmente es una referencia a nivel mundial, tanto para estaciones en los sitios de mayor riesgo, como son las instalaciones, las tiendas, los cuartos de basura, cuartos técnicos y en los trenes. Aquí vemos donde va situado compartimento para 300 litros en los trenes. Por lo tanto, sistemas de agua nebulizada en el interior, que es las zonas donde están las personas y además para controlar el humo, y también
posibilidad de implantar sistemas de agua nebulizado en los bajos, que es donde están los sistemas activos. Ya voy acabando. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de simulaciones de movimientos de personas que nos indican, por un lado, en qué zonas de las estaciones se producen las mayores congestiones, o bien en operación normal para ver los niveles de servicio, como es el gráfico de la izquierda. Para el diseño de la estación es importante ver los puntos donde se producen los cuellos de botella, o bien ver pues dónde se producen los cuellos de botella en la evacuación. Para facilitar la evacuación también decidimos implantar sistemas de señalización fotoluminiscente tanto en las estaciones como en los túneles. La señalización fotoluminiscente lo que hace es, en condiciones de baja visibilidad, incluso con iluminación de emergencia donde existe humo, situada en las partes bajas de las estaciones, permite evacuar las estaciones. Aquí vemos pues otro ejemplo de evacuación de una estación. Aquí evaluábamos los tiempos y veíamos dónde se producían los puntos críticos y, por lo tanto, ahí es donde teníamos que tener cuidado, no poner, por ejemplo, máquinas vending o hacer alguna modificación en la estructura de la estación, etcétera. Bueno, pues estos son diversas simulaciones. Aquí es la evacuación de una estación, también evaluando dónde se producen los puntos. Aquí vemos también la incorporación en los túneles de sistemas de guiado automático. Antes comentaba uno de nuestros compañeros que la situación cuando un tren se detiene en el interior de un túnel y estamos sin saber qué pasa, en muchos casos no hay información clara, empezamos, por ejemplo, a oler a humo, entonces empezamos a preocuparnos y en muchos casos se produce lo que se llama el fenómeno de autoevacuación, que es que se produce una evacuación no controlada. En ese caso, al no haberse dado instrucciones de por dónde se tiene que evacuar, como veíamos en el gráfico anterior, es muy conveniente que existan estas indicaciones en el túnel señalando cuál es la dirección apropiada dependiendo de cómo está conectada la ventilación. Esto en los túneles carreteros también pasa mucho porque el saber hacia dónde tienes que evacuar cuando todavía no tienes claro cuáles son las decisiones que se toman desde el puesto de control, es importante con las condiciones iniciales de ventilación en que se está produciendo la evacuación. Aquí vemos lo que es el fenómeno de autoevacuación, que las personas pueden saltar a la vía. Aquí vemos ya evacuaciones a través de controladas, con escaleras de evacuación, o a través de los pasillos, como los que han comentado nuestra compañera de AENA. Bueno, pues como ven, las situaciones son complejas y la implantación de sistemas de apoyo a la operación y de estudios de ingeniería hacen que tengamos cada vez metros más seguros y desde el punto de vista de los seguros, pues los riesgos más controlados y para los operadores, pues el poder pagar una póliza menor por tener mejor protegido nuestro sistema, lo cual es también muy conveniente para los propietarios de estos sistemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurelio. Esperemos que así sea, que podáis pagar una póliza muchísimo más adecuada y que tengamos muchísimos menos. Pero bueno, siniestros. si me seguís invitando, pues... También. Yo creo que nos quedan un par de minutillos. Si alguien quiere hacer una pregunta, y si no, daríamos paso a la siguiente ponente. Por allí, por favor. Si quieres un momentito, Santiago, para que te escuche todo el mundo y puedan traducirte también. Aurelio, una pregunta relacionada con lo que has comentado, de que un pilote, al perforarse el pilote, digamos, da en lo que es el espacio del metro y puede causar problemas. Eso me lleva a pensar y reflexionar en cosas que me han pasado en mi vida profesional, tanto en la construcción de cimentaciones especiales como incluso en la supervisión de algunas obras por seguros, en las cuales me encuentro con cambios tensionales en el metro muy importantes por obras que se están haciendo en el entorno, ¿no?
estoy acordando de la línea 2 del metro de Bilbao o la línea 9 del metro de Barcelona, muchas. ¿No sería bueno, o si existe, me lo dices, protocolarizar un tramo, una franja de obras que pueden ver afectadas o que pueden afectar al metro y hacer un protocolo real de que todas las obras que se hagan en esa franja deban estar protocolarizadas por metro, por transportes o por quien sea, pero de forma fehaciente? Bueno, realmente, por ejemplo, desde luego, en el caso de Madrid, no a lo mejor en otros casos que estamos viendo, por ejemplo, a lo mejor en ciudades latinoamericanas, que no se conoce tan bien lo que hay en el subsuelo, por ejemplo, para hacer desvíos, etcétera. Cuando se da la licencia para una obra en alguna casa o hay alguna infraestructura, realmente la información del subsuelo de Madrid es muy buena y normalmente quien construye sabe perfectamente la altura hasta qué nivel de profundidad puede hacer sus trabajos. Efectivamente, y si se produce en algún caso este tipo de cosas es porque realmente una mala gestión de la obra. Lo que dices podría ser bueno. Realmente, en muchos casos sí que existe una relación muy importante entre, por ejemplo, pues cuando se estuvieron construyendo muchos de los túneles de la M30 con relación a algunas estaciones de metro, en que sí que había una relación muy importante y una supervisión constante de los trabajos. Ya cuando se produce en casas particulares o en este tipo de construcciones, pues es más difícil que, aunque los servicios de supervisión de metro están encima, es muy difícil saber que alguien, sabiendo que a tal profundidad está el túnel de metro, pueda hacer que un pilote pues se vaya más abajo de lo que tenía que suceder. Es complicado y no ha pasado, el metro ha pasado 2 o 3 veces, pero gracias a Dios sin problemas. Pero en este caso que comentaba del VAL del metro automático de Lyon, pues no pasó nada porque realmente Dios no quiso, porque la broca esta, la máquina para hacer el pilote, realmente rebanó un lateral del tren. Lo que dices está bien, pero es difícil de implementar. Muchas gracias. Allí. Can I help the gentleman? So my function for London Underground was to control all of the works, and if it would help you, just email me. I will send you back the process of how we controlled the works for above ground and surrounding areas. Mm-hmm. Okay. ¿Había alguna pregunta por allí? Bien, no es una pregunta, son 2 preguntas para Aurelio y 2 para Pilar. Perfecto. Aurelio, sistema de agua nebulizada, me imagino con actuación automática. Bueno, los sistemas de agua nebulizada tienen las 2 capacidades, actuación manual y después actuación automática en caso de que ya se alcance alguna temperatura que haya y no se haya efectuado la actuación manual. Normalmente lo que tenemos implantado son sistemas de detección precoz que lo que hacen es que la actuación es muy temprana, incluso antes de que sea visible el incendio. Por ejemplo, dentro de las escaleras mecánicas y realmente entonces la afección y la facilidad en la extinción es muy grande y en muchos casos, por ejemplo, uno de los más frecuentes puede ser el de las escaleras mecánicas, que puede haber a lo mejor 4 o 5 incidentes al año y a las 2 horas ya están funcionando otra vez las escaleras. Pero en caso de que los sistemas el protocolo es primero respuesta manual y ya
existen situados unos sistemas de detección de temperatura que, si no se ha actuado manualmente, actúan. También se podría actuar directamente con los sistemas de detección precoz, alcanzando ya un nivel de detección elevado, pero el protocolo que hacemos es primero manual y después ya automáticamente en caso de no actuar. Aurelio, Pilar, os voy a pedir que seáis concisos en la respuesta, porque nos estamos metiendo ya en el tiempo de los compañeros. Muy bien. La segunda, el sistema de suministro de aire en caso de incendio en el túnel, la evacuación se tiene que realizar en sentido contrario a la entrada de aire. ¿Los pasajeros cómo saben en qué dirección tienen que ir? Bien, en el caso de Metro de Madrid, en que hay una persona, o sea, el protocolo lo que dice es que es una evacuación asistida y a través de la megafonía y el conductor y otras personas que pueden venir de apoyo son los que dirigen la evacuación. Pero por eso decía la conveniencia de implantar los sistemas de guiado automático como muy conveniente porque eso facilitaría mucho la evacuación y sobre todo en los sistemas automáticos también. Los sistemas de metros automáticos que tiene que ir a evacuar alguna persona desde la estación. Y la última pregunta, Pilar. El sistema de detección por láser que tenéis, el sistema de PCI por láser, pero has comentado que la extinción se hace por vías. ¿No tenéis sistema de extinción automática? En el túnel del vial hay vías, pero lo que es en ese túnel no hay extinción automática. La extinción y la extracción está controlada por la parte de los otros viales carreteros. Entonces, en ese vial se detecta y realmente no ha pasado nada. Entonces, cuando se ha tenido que sofocar algún foco de un incendio puntual, pues en los carriles por las escobillas del tren, o se han utilizado los extintores que llevan los vehículos, se ha apagado y luego ya la ventilación del túnel es la que ha entrado en funcionamiento. ¿Pero actuación de bomberos, los bomberos, la dotación que tenéis en el propio aeropuerto, o tenéis personal específico de emergencia? En el caso de que como es el túnel del vial, pues el primer equipo de intervención que actuó fue personal de la empresa que lleva el mantenimiento, que es la empresa de Bombardier. Entonces, los técnicos de Bombardier llegaron al lugar de la incidencia en el menor tiempo posible, en cuestión de minutos. Ya llegó allí, entonces el técnico se subió a bordo, cogió el extintor y apagó el foco. Y luego, si nunca hemos tenido un incidente grave de ese sentido que haya tenido que entrar bomberos o sea, ha habido que luego el tren ha llegado a estación y entonces el humo pues se ha evacuado, pero a través de la extracción del TSA, del túnel. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, caballeros. Los dejamos con la siguiente mesa.